llamo yo. Ya está. Sí, vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar en mi casa y bueno, estar además con amigos. Ojalá vayan viniendo más y bueno, pues eso hará mucho más rica la posibilidad de que con las preguntas de todos se enriquezca lo que yo he preparado. Estaba dándole vueltas a qué era lo más interesante. En realidad es difícil porque estos temas, el sudario, la síndone, el cardiovalencia, etcétera, son objetos que a veces son conocidos, a veces no son muy bien conocidos y bueno, pues he estado debatiéndome y al final he pensado que me conformaría con que en el rato que vamos a compartir os pudierais llevar una idea más clara de lo que es el sudario. Bien, bueno, pues lo primero que tengo que decir es que lo que yo voy a presentar es una investigación original. La tengo puesta abajo. ¿Quieres quedarte en otra conferencia del sudario de Oviedo? Que la tengo puesta ahí. ¿Tienes puesta? Sí, aquí mira, está ahí. La tengo ahí. Pues quédate, ven, mira, te pongo aquí la... He podido silenciar a Ana, ¿vale? Silencio también a la familia Lázaro para que esté a gusto y bueno, y vamos a esperar y confiar en que venga más gente. Nada, hasta luego. Ok, a ver, María José también la voy a silenciar. Me va a llevar más silenciar a la gente que otra cosa, pero bueno. Os decía que lo que os voy a presentar es una investigación original del Centro Español de Sindonología, pero en concreto de un equipo de investigación que se llama EDICES, del que os voy a hablar también, que es el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, que es un equipo multidisciplinar. En algunos puntos en algunos momentos ha llegado a tener más de 60 expertos colaborando, pues de diferentes disciplinas, todos ellos pues muy competentes en sus respectivas digamos, competencias, ¿no? Bien, el sudario de Oviedo, lo que me interesa aclarar en primer lugar es que no es como la sábana de Turín que la tenéis aquí, yo le llamo la síndone, es una mortaja, ¿eh? Es decir, es una sábana mortuoria dispuesta para envolver o para acoger o arropar un cadáver, mientras que el sudario de Oviedo es un sudario. Es una cosa que hoy día nosotros no tenemos una conciencia, pero en el mundo hebreo sigue siendo totalmente actual. Tienen pues muchas diferencias. La sábana santa es pues casi 4,5 metros de larga por alrededor de 114 centímetros de ancho, mientras que el sudario de Oviedo es un pañolón grande de 82,5 centímetros por 52,5. Entonces, por su naturaleza, por su intencionalidad, para lo que sirven, son objetos completamente distintos y conviene que los diferenciemos. El asunto que veremos hoy es el interés que tiene que puedan estar relacionados. Bien, del sudario de Oviedo, ¿qué os puedo decir? Pues aquí tenéis la Catedral de Oviedo, la Catedral de Salvador, donde se encuentra este lienzo desde el siglo IX, una tela conocida como el Santo Sudario, que en algunas ocasiones y en algunas referencias se le ha llamado Sagrado Rostro, lo cual no deja de ser sorprendente porque el aspecto que tiene, como veréis, pues dista mucho. Cuando lo veáis, habéis visto una foto al principio, pero cuando lo veáis con una luz, porque esa está un poquitín parcelada y tal, pues lo veréis bien. Es una tela de lino, pero no es una tela de lino como la síndone, que la síndone está tejida de una manera, esto es un tafetán, no es una sarga, técnicamente es muy diferente, y lo que nos dicen de esa tela de lino es que, según la tradición, estuvo sobre el rostro de Jesús de Nazaret. Bueno, aquí veis una foto de la Cámara Santa en su organización antigua, en la cual, pues bueno, hay importantes reliquias, como esta cruz que veis aquí a la izquierda, y bueno, esta cruz que veis aquí al fondo, que son las cruces, vamos a decir, o sea, de los Ángeles y de la Victoria, la cruz de Oviedo y la cruz de Asturias, que son cruces procesionales, que son sí, muy valiosas para el pueblo asturiano, como es natural, porque son pues legados desde hace muchos años. Y también estaba el Santo Sudario. Curiosamente, si veis aquí detrás
de la cruz hay como una especie de teloncillo y un marco que se ve que apunta ahí, bueno, delante del cual pues hay, se parece apreciarse como si dijéramos un marco, ¿no? Eso era el Santo Sudario, ¿no? Se guardan, digamos, esas y otras reliquias que llegaron a Asturias en el siglo VIII, VII, VIII, pero en concreto llegaron lo que se llama el Arca Santa, que es esto que veis aquí en primer plano, que después de esta foto se ha restaurado y actualmente, es lo que voy a pasar a enseñaros después, está custodiada de otra manera. Pero vamos, desde luego el Santo Sudario llegó con otra serie de cosas y otra serie de reliquias a Asturias y en concreto Oviedo en este Arca Santa. Bueno, aquí veis, es como si hubiéramos pasado por detrás de la cruz y aquí veis este armario, que en realidad era como un armario, como con una especie de marco que simula casi una cornucopia, y delante del cual lo que hay es una fotografía en blanco y negro a tamaño natural del sudario de Oviedo. Entonces, cuando se abría este armario, aquí veis al padre Loring y a un señor que se llamaba, que ya falleció, Alan Wanger, que era un norteamericano que estaba muy interesado en estas cosas, y dentro del armario, como veis, se abría y estaba pues una especie de bastidor, que luego vais a ver, que tiene precisamente esta forma, que fue un regalo que se le hizo posteriormente, sobre el cual estaba cosido el Santo Sudario. Y se ponía encima este paño, que es un terciopelo, se utilizaban estas cintas en las ceremonias de bendición con el sudario. Desde luego, bueno, pues las condiciones de conservación de una pieza como esta, en las condiciones que estaba, pues es muy desaconsejable, ¿no? Ese marco que veis aquí, que luego veréis aquí que es de plata, se regaló en el año 1773. Actualmente la Cámara Santa, he de decir también que bajo recomendaciones y consejo del equipo de investigación del CES, pues aparte de haberse podido remozar, limpiar, etcétera, etcétera, tiene un aspecto distinto. Bueno, ya veis que algunas de las reliquias que estaban todas juntas, pues se han probablemente priorizado las que son más importantes, las cruces han ganado en importancia, están más adelante. Aquí tenéis el Arca Santa y después tenéis como esta especie de urna grande donde sobre una especie de sistema que lo mantiene no exactamente en posición horizontal, sino con una cierta inclinación, está este marco con el sudario, bueno, como se conserva actualmente. ¿Qué particularidades tiene? Pues bueno, que es mucho más adecuado para conservar una pieza antigua. En realidad esto que parece como una especie de televisión grande, ¿no? Pues es una urna blindada y que tiene pues condiciones de temperatura constante, más o menos a 28 grados, una humedad del 50%, tiene una fuente de iluminación fría, una atmósfera de nitrógeno y argón. Se ve a la gente, ¿no? No sé a quién oigo, mira pero... qué rabia. A ver. No puedo silenciar a la persona que acaba de entrar, es que no la veo. Bueno. Vale. Por favor, silenciad los micrófonos los que vayáis entrando, es que yo no puedo veros. Bien, y está cubierta con una... Cuando es la solemnidad, las fiestas solemnes, está así, pero normalmente delante de este cristal hay una fotografía en color del sudario. Más o menos esta urna en la que después se guarda el sudario cuando se tiene que bendecir es una urna que pesa unos 20 kilos y actualmente se venera con esa urna puesta. Como veréis, eso tiene unas consecuencias, es que se ha modificado un poco la ceremonia que habitualmente se hacía, que se ha hecho suponemos, durante siglos, ¿no? Y bueno, pues de todas formas es mucho más conveniente que esté así
que esté como estaba anteriormente. Bueno, desde antiguo se ha considerado, pues eso, como os decía, el paño que envolvió la cabeza de Jesús de Nazaret tras su crucifixión, y lo dejo ahí, tras la crucifixión, ¿no? Durante siglos lo que se ha hecho es mostrarlo, como veis aquí, que se procesionaba solemnemente por las calles de Oviedo, en la cual pues seguramente el obispo y 2 canónigos del Cabildo pues estaban acompañando al sudario. Aquí no lo veis, pero detrás de estas cintas está justamente ese paño de terciopelo que habéis visto, porque servían precisamente para después, de una manera un poco, pues a lo mejor también no muy conveniente, se ponían de nuevo sobre el sudario para taparlo. Además, hay que entender que, bueno, pues un terciopelo no es tampoco una manera muy adecuada de conservarlo. Pero bueno, este rito que se celebraba en la Catedral de Oviedo y que es la bendición con el Santo Sudario, pues se hace 3 veces al año. Se hace el día de Viernes Santo, se hace el día de la Exaltación de la Cruz, el 14 de septiembre, y la octava, que es el 21 de septiembre, la festividad de San Mateo. En 2007 se recuperó, después de 400 años de estar suspendida, una misa votiva propia del sudario, que yo tuve oportunidad en un congreso que hicimos. La celebró el que entonces era Monseñor Osoro, que era entonces el cardenal de Oviedo, y bueno, pues se hizo la bendición con el sudario según se hacía tradicionalmente, que era así. Es decir, una vez que se bendecía, se hacía un signo en forma de cruz con el sudario, 3 en realidad, para bendecir las diferentes naves. Aquí veis la imagen del Salvador, que da nombre a la catedral, y aquí está pues todo el cabildo, y lo que se hacía después era que se pasaban las cintas por detrás, aquí veis los flecos del terciopelo, entonces se tiraba hacia adelante y caía directamente sobre el sudario golpeándolo. Entonces, una tela como esta, que tiene pues bastante material añadido y sabemos que tiene costras sanguíneas, etcétera, etcétera, pues no era muy conveniente. Hoy día, como se conserva de otra manera, pues ciertamente ha cambiado la ceremonia. Y entonces lo que se hace es, se ha dispuesto una especie de, bueno, de artilugio para poder mostrarlo, para poder hacer la ceremonia de bendición, pero afortunadamente, voy a decir afortunadamente, perdonadme, esto pesa 20 kilos y entonces es más difícil hacer grandes cosas, con lo cual mejor para todos y mejor para la conservación del sudario, sin duda ninguna, ¿no? Y vamos a ir viendo algunas cosas en una aproximación al sudario, ¿no? De un estudio, como os decía, del EDICES, y tiene unos antecedentes que también vamos a ir viendo. Bueno, esto es el aspecto que presenta el sudario de Oviedo. Esto cuando se lo comentaron al profesor Villalain, que fue el director del equipo de investigación del EDICES muchos años, pues lo que se ve es un trapo que está lleno de manchas, pues marrón claro, más oscuro en algunas zonas, y él, sin querer faltar al respeto a nada, dijo: esto parece que se le ha caído aquí el café con leche a alguien, y verdaderamente pues vamos a ver, pero hemos venido a tomar una serie de muestras y a estudiarlo y vamos a ver qué es lo que podemos decir, ¿no? Bueno, ya veis que es rectangular, es irregular, parece un trapo sucio, manchado y arrugado. Y desde luego, de no ser que alguien considerase que es una cosa que vale la pena conservar, es un milagro que haya llegado hasta nuestros días. Aquí veis una fotografía de Monseñor Ricci, que lo que está es con un acetato que lo tiene cogido con la mano y en el cual él ha dibujado sobre una imagen de la sábana santa las estructuras anatómicas en un estudio que él hacía, y aquí se aprecian muchas cosas interesantes. Aquí, por ejemplo, se ve que hay una discontinuidad en la imagen. Bueno, todo eso tiene una serie de problemas y complicaciones, pero realmente Monseñor Ricci en el año 95, él fue fundador del Centro Romano de Sindonología, hoy Centro Diocesano, y viajó, digamos, él murió en el año 95, quiero decir, perdón, viajó a Oviedo en 2 ocasiones, en el año 65, en el año 79, porque él, leyendo el capítulo 20 de San Juan, entendía que había alguna serie de lienzos que estaban implicados en el enterramiento de Jesús de Nazaret, ¿no? Él conocía bastante bien la síndone y quería encontrar algún lienzo
que fuese complementario de la síndrome, ¿no? Y curiosamente, en cuanto le enseñaron el sudario de Oviedo, él vio que había una simetría y que realmente no tenía sentido mostrar el sudario en vertical, que lo que había que hacer era darle un giro de 90 grados y producir una imagen especular. Él le dio la vuelta, como veis, le permitieron verla así para tomar unas fotos, etcétera, etcétera. Esta es la parte que habitualmente se muestra a la veneración. Esto nosotros le llamamos el anverso, porque es la parte que se ve. Hay, digamos, dos caras fundamentales y como la imagen que presenta, luego la veréis mejor, pero en realidad tiene un eje de simetría aquí en el medio, en realidad son dos manchas simétricas como especulares por delante y las mismas por detrás que se han formado pues simplemente por empapamiento del tejido. Entonces este giro que le dio Monseñor Ricci fue absolutamente capital para poder entender, aunque él no entendió todo, pero entendió bastante. Esto es una foto de su libro, se llama El hombre de la síndrome es Jesús, que es un libro fundamental para las personas que les interesan estos estudios, y él apreció varias cosas. Lo primero, tiene mucha gracia el considerar que a él cuando se lo mostraron, él sacó un metro y se acercó a la imagen y entonces dijo 23,7, es él. Todo el mundo se quedó ahí sorprendido porque él tenía perfectamente grabadas en su cabeza las dimensiones del rostro del hombre de la síndrome. De hecho, después él hizo el mismo tipo de aproximación. No se ve muy bien, pero podréis ver primero esta línea de puntos que lo que marca es ese eje de simetría que os decía, es decir, esta imagen y esta son especulares, es la misma imagen girada, rotada. Después también se pudo dar cuenta de que él más o menos localizó el mechón de cabello aquí y si os dais cuenta hay dibujados, no sobre obviamente sobre el sudario, sino sobre un acetato, como él solía hacer. Aquí veis dibujada la nariz, dibujados los ojos cerrados y más o menos los coágulos de sangre que se pueden apreciar en la cabeza del hombre de la síndrome. También él localizó la salida de líquido sanguinolento por la comisura del labio, que más o menos es lo que demarca esta isla que se ve aquí. Esta zona no está empapada, pero esta sí quedó empapada por esa serie de líquidos que luego veremos. Monseñor Ricci no tuvo oportunidad a lo mejor de hacer determinados análisis, entonces él se hubiera dado cuenta de otra serie de cosas que luego destacaremos, ¿no? Pero él fue fundamental para la comprensión y el conocimiento de esta reliquia, que la teníamos en España y como tantas veces nos pasa, pues estaba, bueno, no digo yo poco valorada, pero pues casi que desconocida, ¿no? Bueno, ¿qué pasó después? De hecho, como os digo, esta es la cara que mostraba, este es el anverso, no es la cara que primero estuvo en contacto con el rostro, esa es la que está detrás, pero de eso ya hablaremos luego con todo detalle. Bueno, Monseñor Ricci trajo personas de su confianza y en esta foto veis a la izquierda un químico del equipo Sturp que se llamaba Raymond Rogers, en Turín en el año 78. Están haciendo una cosa que hoy día se consideraría tremenda, porque es tomar una muestra de la síndrome con una cinta tipo cel, una cinta adhesiva, ¿no? Que es como se tomaban las muestras. Hoy día eso es impensable, entre otras cosas porque eso deja restos de pegamento sobre la superficie de la reliquia, con lo cual ni se habla. Pero entonces se hacía así. Y Max Frey, que era, bueno, dicen el criminólogo suizo, sí, pero también era un excelente palinólogo, un especialista en polen, pudo identificar en el sudario de Oviedo. Él estudió el polen de la síndrome y después estudió, porque lo llevó Monseñor Ricci, el sudario de Oviedo. Y entonces encontró 16 especies, 9 de ellas de Palestina y del norte de África, a pesar de que no encontraba ni de Anatolia ni de Constantinopla, donde probablemente a lo mejor estuvo en otras circunstancias o mejor conservado o lo que fuese. Bueno, no quiero decir nada que se considere inconveniente, pero
el informe pericial que Fray hizo para el Cabildo de la Catedral de Oviedo se extravió, o sea, no se sabe dónde está. ¿Qué más os cuento? Pues este es el profesor Baima Bolone, que es no es hematólogo, es médico legal, es forense de la Universidad de Turín, que también conocía bien la síndrome y que también estuvo en Oviedo, igualmente por recomendación de Monseñor Ricci. Estuvo con personas del Centro Español de Sindronología y, bueno, pues determinó que el grupo sanguíneo de la sangre del sudario pues también era sangre AB. Bueno, y aquí entra en juego el EDICES, ¿no? El equipo de investigación que os he comentado antes, que en algunos momentos ha llegado a contar con más de 60 expertos, ¿no? El CES es una asociación que no es de investigación, sino que es de divulgación y que se asocian personas que están interesadas en estas cosas. Algunas tienen fe, otras no tienen fe. Es una asociación que está abierta y que está registrada en el Ministerio de Justicia, ¿no? Y como asociación civil. Aquí tenéis una foto del primer CES donde, del primer EDICES donde está don Gabino Díaz Merchán y está don Rafael Somoano, que entonces era uno de los sacerdotes del Cabildo Catedralicio. Aquí es al padre Loring, que en cuanto había una foto se tiraba en plancha y bueno, pues él aportó también su granito de arena y una serie de personas que para vosotros no significan, pero en el año 89 fueron por primera vez a hacer una visita con, por supuesto, todos los permisos correspondientes y precisamente ese primer viaje tenía mucho interés porque ya en el año 85 Monseñor Ricci había hablado de la relación que existía entre la síndrome y el sudario, ¿no? Bueno, pues ahí empieza la andadura del CES. Aquí en esta foto veis que está el padre Carreira con una cámara, creo que estaba tomando vídeo en este caso. Aquí veis el sudario, lo veis con el bastidor, así es como habitualmente se contemplaba antiguamente. Y bueno, se ha grabado en vídeo, se han hecho fotografías de muchos tipos con diferentes fuentes de iluminación, pues para poder entender mejor y para poder ver mejor lo que tiene este paño, porque este paño, a diferencia de la síndrome, no tiene imagen, lo único que tiene son manchas. Y de hecho, lo que se ha podido hacer con este paño es un estudio pues prácticamente médico-legal o criminalístico, porque lo que es el testigo de un asesinato, dicho de otra manera. Aquí veis una fotografía fotografiando el sudario con una fuente de iluminación posterior y ya digamos puesto de una manera más o menos adecuada entre unos cristales para poder ver la imagen por transparencia, que sería esta, que te permite ver algunas cosas que no se ven con una fotografía, digamos, con luz directa. También es decir, aquí lo que se pueden ver pues son las densidades, las cantidades de sangre que hay, etcétera, y un poco la dinámica de la formación de las manchas de sangre, que luego veremos con bastante más detalle. Aquí veis una fotografía con luz lateral rasante, que lo que permite es ver las arrugas que tiene. Como veis, hay una serie de arrugas, por ejemplo, esta y, por ejemplo, esta. Incluso esta es la, digamos, central, que lo que han hecho ha sido delatar cuáles eran los pliegues, porque al ser lino conserva las arrugas y sobre todo esto pues no se ha pretendido planchar en ningún momento. Se ven muchas cosas, se ve, por ejemplo, esto que es una rotura del tejido y que probablemente viene pues de una de los pliegues que habitualmente se han venido utilizando para doblarlo y guardarlo cuando se ha tenido guardado de otra manera, ¿no? Pero bueno, ayuda mucho a reconstruir la historia de lo que puede ser el sudario, ¿no? Y vamos a estudiar un poco morfológicamente cómo es el sudario. Bien, aquí en esta foto veis que es una tela rectangular que tiene bordes irregulares, como hemos dicho, las medidas ya las hemos comentado, presenta un desgarro de unos 5,5 centímetros, que los veis aquí, digamos en el ángulo superior izquierdo, según se está contemplando,
Luego veréis que cuando le demos la vuelta, pues aparecerá al lado derecho. Tiene un agujero ovalado que aquí se ve, vamos, luego lo veréis muy claramente, pero aquí se ve y se ve una tela blanca debajo, que es la tela que hay de soporte. Eso, por ejemplo, Monseñor Ricci no pudo comprobar lo que era. Él pensaba que había sido pues digamos, un corte devocional, alguien a quien le habían dado un fragmento por ser considerado el sudario que envolvió la cabeza de Jesús, y es un agujerito que está, digamos, en la parte central derecha. Bien, desde el punto de vista textil, al microscopio electrónico de barrido, lo que vemos es que está formado por una serie de fibras lisas que tienen unos nódulos como en forma de caña y que se agrupan entre sí, como veis aquí, en un corte transversal. Cuando nos acercamos también, lo que destaca es la irregularidad que tiene, porque es evidentemente un tejido que se ha hecho en un telar manual, se ha hilado a mano, y de ahí que tenga unos coeficientes de variación entre las dos cosas que cuando uno analiza telas son importantes, que es lo que se llama la urdimbre y la trama. La variación que presenta es muy superior a la que presentaría si se hubiera hecho en un telar mecánico. ¿Qué tipo de defectos tiene? Pues tiene, a ver, es un tafetán muy sencillo, los bordes no están rematados, no está teñido con ninguna sustancia, presenta numerosos defectos que los técnicos llaman bastas o bucles, que simplemente que salta, digamos, en el proceso de tejidos, salta y se pierden o se hacen estos bucles que no van a ningún sitio, o en algunos sitios pues hay alguna falla. En principio, lo que nos dicen también los expertos textiles es que parece que está tejido en un telar vertical con pesos, que es lo que tira del sistema, y que, bueno, en origen es muy probable que la pieza fuese más ancha de lo que se conserva actualmente. El sudario tiene contaminación. Esto es una bonita foto, no sé si es de Asturias, pero es desde luego de algún sitio donde hay mucha contaminación, como la cuenca minera, por ejemplo. Y bueno, aquí veis una foto en la que se está aspirando con muchísimo cuidado una parte del sudario que está fuera de, digamos, de lo que es el cristal, y se está intentando recoger pues todas las sustancias que haya, primero por limpieza en alguna medida, porque es contaminación pura y dura, y bueno, pues conviene hacerlo, ¿no? Y desde luego hay muchas cosas, se encontró mucha contaminación al hacer esto, sobre todo inorgánica. Tiene arenas, tiene sílice, tiene micrometeoritos, entre otras cosas, pues como consecuencia de los tejidos y las reliquias hablan mucho de su historia, ¿no? Pero en principio, como digo, también tiene mucha contaminación orgánica, tiene hongos, tiene esporas, tiene polen, tiene cera también. Bueno, una de las cosas que ha contribuido a que tenga, por ejemplo, micrometeoritos, es que tiene restos de pólvora, ¿no? Pues, por ejemplo, resultado de esta voladura sacrílega de la Cámara Santa que se llevó a cabo en la Revolución de Asturias. Se voló la Cámara Santa, o sea, y bueno, pues voló todo por los aires. Luego se pudo recuperar el sudario y más o menos restaurarlo. Esto se hizo el 11 de octubre del año 34. También hay, digamos, en los resultados del EDICES, hay pólenes de unas, como he dicho antes, de unas 30... Espera, tengo que quitar el volumen, ¿no? El sonido sobre todo, por favor. Vale. Que se han encontrado unas 30 especies de plantas del área mediterránea y de Palestina. Esto es una foto de microscopio electrónico. También hay otros tipos de contaminaciones. Por ejemplo, hay unas manchas de color rojo, que bueno, que en principio no se sabía qué podía ser. Bueno, pues lo que es carmín. O sea, de una señora piadosa que le han permitido darle un beso al sudario, pero sin limpiarse los morros, los morretes. Entonces, bueno, allí, claro, la gente te cuenta la historia de que si era, por supuesto, doña Carmen Polo y tal. Bueno, hasta ahí no sabemos, no sé si algún día lo averiguaremos. Pero vamos, para que os hagáis una idea de cómo se ha también conservado y considerado, ¿no? Incluso hay también, por ejemplo, unas huellas que son paralelas, rectangulares, que tienen 17 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho,
en el ángulo inferior izquierdo del anverso, es decir, de la parte que se muestra, que se exhibe. De hecho, hoy en día en la entrada de la Cámara Santa hay un televisor de plasma grande en el cual hay una pequeña ayuda para la interpretación del sudario y llama la atención porque se ve perfectamente bien que hay casi como una estructura rectangular ahí y uno dice, ¿esto qué será? Bueno, pues traspasan la tela y eso lo que es la huella de un envase de pintura de purpurina, que seguramente la persona que fue a darle unos retoques al marco para que se conservase bien y tal y cual, pues no se le ocurrió mejor sitio de dejar la lata que encima del sudario. En fin, os podéis imaginar que es para echarse las manos a la cabeza. Aquí hay una fotografía en la que lo que se puede ver es que hay una gran abundancia de partículas blancas que son orgánicas, que miden entre 5 y 15 micras, que especialmente están en las zonas donde se acumula, digamos, la sangre o la sustancia sanguínea y que están, como si dijéramos, añadidas después de que se haya depositado la sangre, ¿no? Y bueno, pues eso, mediante cromatografía de gases y una serie de técnicas de análisis, se ha podido ver que son, o se han corroborado, se han revelado como patrón de mirra y aloe. Y en concreto, más que mirra, es una cosa que es más vasta, que se llama estoraque o estórax. O sea, más vasta, menos preciada, ¿no?, que la mirra, pero que tiene la misma intencionalidad, ¿no? Bueno, deciros también que, como habéis visto, es una tela enormemente arrugada y también tiene algunas perforaciones que vamos a intentar conocer y destacar, ¿no? Lo bueno que tiene es que, con todo, el lino conserva muy bien las arrugas. Entonces, pues esto es interesante porque nos cuenta muchas cosas de lo que le ha podido pasar a esta tela, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí veis una arruga de pliegue, que es la del pliegue principal, que es la que marca el eje, digamos, de simetría de la mancha principal, que luego la veremos. Y también pues hay otras, por ejemplo, estas son muy interesantes, luego las explicaremos, que son unas diagonales y que además, bueno, tienen unas características que luego mencionaremos, y estas otras que decíamos de algunos pliegues anteriores de otras épocas. Ahora mismo estamos viendo el anverso, ¿vale? O sea, es decir, la parte que se muestra en estos momentos y que no es la primera cara de contacto. Después os contaré más cosas. También hay otra serie de arrugas. En algunos casos no sabemos ni cuál es el origen de las arrugas. Aquí probablemente pueda ser que el tejido ha estado sometido a algún tipo de... ha estado embebido por algún líquido, no sabemos exactamente, y han quedado esas marcas. Hay una serie de marcas que corresponden a unos agujeritos dobles, que eso es pues de cosidos en la zona digamos, de la barba y de la nuca, y han servido básicamente para sujetar el paño alrededor de la cabeza. Y los agujeritos, cuando los vemos con un poco más de detalle, pues son así, es decir, que se ve el orificio de entrada y el orificio de salida, que es lo que pasa con cualquier tela que se atraviesa con una aguja o con un alfiler. Y son esas perforaciones que son objetos punzantes en forma de tronco cónica, por eso han dejado esa marca, de las fijaciones del sudario, ¿no?, tanto a la barba como al cabello. Aquí veis, este ya es el reverso, donde lo que podéis ver, veis ese desgarro, que veíamos que es una rotura, y esta falta de tejido que vemos aquí. El desgarro mide, como hemos dicho, 5,5 centímetros, y ese agujero ovalado, que también, bueno, eso es una quemadura de vela, no es un corte devocional. Y bueno, eso lo vimos, os voy a mostrar después una foto. También se ven, por ejemplo, ahí veis el corte, veis el agujero del que os hablaba, veis que antiguamente en algún otro momento ha estado fijado con clavos y entonces ha dejado incluso óxido, porque bueno, pues Oviedo también es una zona muy húmeda y desde luego la Cámara Santa también es en condiciones naturales, sin unas medidas de conservación, también es un lugar donde hay mucha humedad y sobre todo unos cambios enormes de temperatura entre el verano y el invierno. Eso es tremendo
para la conservación de las reliquias, por ejemplo. Y aquí un trozo que falta y que en principio el Cabildo tomó la decisión en su día de entregárselo a Monseñor Ricci para hacer alguna serie de análisis. Yo con esto me enfado mucho porque como somos españoles no le hacemos ni caso a las cosas, pero cuando nos ponemos a reivindicarlas no hay quien nos ponga la pata encima. Entonces yo he oído decir, porque ese es el trozo que se llevó Monseñor Ricci. Bueno, a mí me consta que si no se lo dan, por supuesto que él no se atreve a hacer una cosa de este tipo, ¿no? Y bueno, pues era con intenciones de investigar. Probablemente hoy en día se hubiera recurrido a algún método menos destructivo, pero bueno, eso es también consecuencia de la historia. Esta es una macrofotografía donde se ve el borde de ese corte supuestamente devocional, pero como veis hay cera que está adherida a todo el borde, a toda la pared. Por eso decimos que es una quemadura y además por efecto de cera fundida. Bueno, para entender un poco el Sudario de Oviedo hay que entender un poco el sistema de referencia. Así es como se mostraba anteriormente, aquí lo veis con su marco, ¿verdad? Aquí veis que está el corte a la izquierda y la mancha a la derecha, y lo que está detrás, que estaba detrás, pero además estaba protegido por 3 telas, era esto. Bueno, simplemente remarcaros lo que ya habéis visto, para que lo entendáis. Fijaros siempre en que el corte, esta falta de tejido y lo que viene a ser una mancha que después os confirmaré cuál es el origen, pero que se llama mancha en alas de mariposa, por darle algún nombre que tenga alguna referencia visual, pues cuando le damos la vuelta, aquí veis a las monjitas pelayas descosiéndolo, sin guantes, etcétera, pero bueno, descosiéndolo de su bastidor en su antigua ubicación, o sea, con su tela de compañía, y aquí vais a ver cómo estáis viendo el reverso. Esta es la primera superficie que estuvo en contacto con el rostro. Ya habéis visto que el corte está a la derecha y pasan a la izquierda tanto la falta de tejido como la mancha en alas de mariposa. Entonces, cuando nosotros queremos catalogar las manchas que hay en el sudario y sobre todo las manchas más principales, lo que hacemos es ver o contemplar esta cara. De nuevo es, como digo, el corte, la falta de tejido y la mancha en alas de mariposa. Bien, a continuación, aquí lo veis simplemente para que veáis que lo que se pretende aquí es hacer lo que se llama un maculograma, es decir, poder tener completamente identificadas topográficamente dentro de las dimensiones del paño dónde están las diferentes manchas y los diferentes detalles para después poder, si se hace algún tipo de captura de vídeo, de fotografía sistemática, pues se pueden después estudiar sin necesidad de estarlo sacando constantemente de sus condiciones habituales de conservación, que es lo que se pretende. Aquí veis un poco las 4 manchas principales, lo que os decía. Las manchas principales del anverso, que es lo que se muestra, por eso lo llamamos anverso izquierdo, anverso derecho, y las manchas principales del reverso, que es la que a nosotros nos parece más interesante, porque son las primeras que estuvieron en contacto con el rostro, muy en concreto el reverso izquierdo y después el reverso derecho. Es simplemente para que lo entendáis un poco. ¿Cómo se formaron las manchas? Pues este es, digamos, la génesis. La primera fue el reverso izquierdo, la segunda, la que está en la parte trasera, según se utilizó el paño estaba doblado por este centro y se puso sobre el rostro, en primer lugar con esta cara, la que estaba después en contacto, digamos, por simplemente, por empapación, era la 2, posteriormente la 3 y posteriormente la 4. Entonces, ese es, de alguna manera, lo que demuestra el estudio, que el reverso derecho es la mancha más alejada del foco de emisión de lo que saliera de allí. Aquí podéis ver, bueno, el reverso izquierdo para señalar que es la primera. Aquí están las 4 caras también para que veáis en otra interpretación, no por confundiros, sino por intentar que lo entendáis, la primera, la segunda, que es el anverso derecho, la tercera
y la cuarta. Es decir, estaba en cualquier caso doblada por este eje y al ponerlo sobre el rostro se empaparon sucesivamente las 4 caras. De hecho, bueno, detrás de aquí está simplemente para intentar ayudar a comprender un poco cómo es la secuencia. Esto es lo que nosotros entendemos que es el mapa más completo a día de hoy para dar un poco una idea, ¿no? Ya os anticipo que hay manchas de las que todavía no sabemos lo que pasa. Si os fijáis aquí, esta es una fotografía buena donde se ve la huella que os decía antes de ese bote de pintura de purpurina que alguien tuvo la buena idea de apoyar exactamente sobre el sudario. Bueno, aquí tenéis la línea principal de pliegue. Esto es lo que se llama manchas centrales en su conjunto. Estas son las manchas principales, todo este conjunto, digamos, esto serían las manchas principales, y después están una mancha que actualmente no sabemos a qué puede corresponder, que se llama la mancha, le hemos llamado mancha en acordeón porque parece recordar a eso, una mancha difusa, las manchas puntiformes, que esto ya lo veréis luego, corresponden a la zona de la nuca, la mancha en alas de mariposa, que eso corresponde a la zona del cabello, del pelo, y bueno, pues esto es el mapa, digamos, en su conjunto que también vamos a ir viendo poco a poco. Estas arrugas diagonales también son importantes y luego las iremos viendo e interpretando. La mancha de la esquina, aquí hay una mancha que también últimamente se ha implicado en algunas cosas que son importantes y de las que yo en principio pues no tenía previsto tampoco hablar, porque yo creo que con que os quedéis con una idea, no digo somera, porque vamos a dar bastante información, pues yo creo que es interesante. Al sudario, como es normal, pues que es, puesto que es una pieza criminológica, se le ha hecho un estudio hematológico. Aquí veis al profesor Villalain y a su mujer, que también es médico, forense como él, y se hizo un diagnóstico de la sangre. Primero se hizo un diagnóstico genérico, confirmando la presencia de sangre, después específico para confirmar que era de sangre animal, bueno, y después de individualización, es decir, de ver en qué medida se podía decir de quién podía ser esa sangre. Tampoco se ha podido estirar tanto el chicle, pero bueno, aquí veis pues algunos de las microcostras que se encontraron en uno de los primeros análisis. Se vieron pues, que había abundancia de microcostras, sobre todo en el reverso izquierdo, de ahí que se implica en ser la primera de las superficies en contacto con la fuente de emisión y con el rostro. Esta es una macrofotografía de una microcostra que hizo el profesor Villalain. Él comentaba con mucha gracia, porque era una persona entrañable y simpática además, y decía que cuando él le llamaron para hacer alguna pericia sobre el sudario, pues lo primero dice, bueno, vamos a ver qué es esto, porque tiene pinta de ser una superchería muy rara. Dice. Pero bueno, yo tomé unas muestrecillas de aquello que parecía ser, dice, cuando vi esto, vi que era una microcostra de sangre y me pegué un susto, que cogí la preparación microscópica y la metí en el congelador durante 2 meses, no quise saber nada, porque dije, caramba, esto va a parecer que es una cosa seria, ¿no? Bueno, aquí veis algunos de los, bueno, veis, no lo veis, pero algunas de las cosas que se hicieron, que sepáis que lo que se han hecho es emplear las mismas técnicas que se hacen con cualquier otro tipo de sangre. Se ha visto que es verdadera sangre, pues por toda una serie de pruebas, de tinciones, etc. Se ha visto también la presencia con el microscopio de barrido que existen hematíes, en algunos casos más o menos sueltos o adheridos a fibras, y que conservan una forma inequívoca y característica. Se ha visto también que los exámenes realizados en el caso de los italianos, que ya habían demostrado que se trataba de sangre humana por inmunofluorescencia, y también se pudo hacer el tipado de la sangre, pues como se hace cualquier tipado de nuestras sangres, para demostrar o encontrar que era un grupo AB. Y vamos a entrar un poco en la, bueno, yo no sabía cómo llamarlo, se me ha ocurrido este nombre de morfogeometría macular. A ver, para que veáis un poco las manchas e intentemos ver cómo se han podido originar. Ya adelanto que una cosa es cómo se forman las manchas y otra cosa es cómo es el proceso de formación conjunto. Aquí veis las manchas principales del reverso, el reverso izquierdo, el reverso derecho. Eso ya lo sabíamos. En principio,
pues se ve que ese color pálido de las manchas se debe a dos factores. Primero, que es una sangre antigua y además que es una sangre diluida. Luego veremos por qué y cómo. Simplemente pues, se han hecho pruebas pues, de manchas con sangre completa, con sangre entera, fraccionando y diluyendo sucesivamente para más o menos tener una idea y poder hacer pues, unos resultados lo más comparativos posibles al aspecto que presentan las manchas que se ven sobre el sudario. Y bueno, parece ser, según lo que dicen los forenses, es que las más parecidas que se han encontrado son aquellas en las que proceden de un proceso que se llama edema hemorrágico del pulmón, que procede de un cadáver. Y el edema hemorrágico del pulmón pues es una cosa que tiene que ver con un proceso de asfixia. Y bueno, tiene mucho que ver con la fisiopatología de la crucifixión, por cierto. Bueno, aquí veis, se realizaron más de 3.200 pruebas de diluciones para concluir que las principales manchas del sudario son de una sangre diluida con suero en una relación 1/6, 1:6, en las manchas más, digamos, más claramente identificables. De nuevo deciros que la mancha más importante es la que se produjo por contacto directo, que es esa que pone primera, que es la del reverso izquierdo, que es la que está, digamos, más cercana de la fuente de emisión y que con el lienzo doblado por la mitad, pues se han ido embebiendo, se han ido empapando las sucesivas capas, las sucesivas 4 capas. Pasamos aquí a que veáis un poco la mancha, digamos, de fondo, que es una mancha un poco más tenue, que sería esta que tiene esta banderola aquí, que vais a ver después cuál es el origen, y esta parte baja. Y luego hay lo que se llaman las manchas centrales, que son estas que están como en una especie de rombo y que tienen una estructura más compleja, porque tienen sucesivas, en fin, hay diferentes cosas que valorar justamente en ese caso. Bueno, aquí veis, pues, simplemente que al ser una mancha de contacto es una imagen especular de la que se produce al colocar el lienzo sobre el rostro. Esto más o menos os hace pues, una idea sobre la representación de la colocación de un paño sobre un rostro del que hay pues básicamente unas fuentes de emisión que tienen que ser o heridas o orificios naturales, que en este caso son en un rostro la nariz y la boca. No pueden ser otras. Y aquí veis la mancha, digamos, que en una primera idea también, pues vemos que correspondería más o menos alrededor de la extensión de unas 3/4 partes del rostro, pero hay que hacer correcciones. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros colocamos un paño sobre el rostro en esta forma, más o menos es lo que hemos podido entender, daros cuenta que aquí estaría la nariz seguramente, esta parte correspondería al mentón, y bueno, en su día tuvimos una persona, un voluntario, que era una chica, por eso tiene el pelo largo, pero vamos, muy probablemente la persona cuya cabeza envolvió esto, pues tenía el pelo también largo. Y lo que quiero decir con esto es que cuando una imagen que se forma, en el caso de la síndrome pasa lo mismo con las manchas, pero porque tiene una complejidad en cómo envuelve el cadáver, pero en este caso, en el que hay una serie de líquidos que están empapando ese paño por efecto de estar cercano al rostro, en el momento en que se extienden sobre un plano, pues la interpretación no es tan fácil. Hay que eliminar algunas distorsiones, algunas fáciles y otras mucho más difíciles. Aquí veis, por ejemplo, en este caso, podemos inferir algunas cosas. Podemos inferir pues, que si se aplica el lienzo a un rostro, surgen arrugas, pues eso, a la altura de la nariz, identificando probablemente la punta de la nariz, la raíz de la nariz, los labios y el mentón, la zona prominente de la barbilla, o en este caso también de la barba, porque hay barba. Bien, al aplicar un lienzo a una superficie con relieves, pues esas arrugas que se generan, pues tienen complejidad después, ¿no? Esas arrugas que hoy día se conservan en más o menos si se ajustan al relieve de un rostro. Y aquí vemos, pues, de esta forma. Es decir, aquí podemos identificar más o menos la nariz, la base de la nariz, aquí
los labios, que además se ha podido ver que estaban hinchados, inflamados, el labio superior y el labio inferior, identificando un poco más abajo el mentón. Hay una comprensión muy lógica de este tema, que es para eliminar ese exceso de longitud de la nariz hay que coger la distancia que hay entre la punta de la nariz y la base de la nariz. Entonces, eso permite realizar una corrección, ¿no? Y si se realiza esa corrección, entonces más o menos coinciden con un rostro en condiciones, digamos, interpretativas naturales y normales, ¿no? Sería más o menos hacer este esquema, es decir, ajustar esas distancias de forma que se puedan interpretar. Aquí veis las manchas centrales, es decir, esto es lo que llamamos la mancha difusa, estas son las manchas centrales. Las manchas centrales, lo que se ve es que están formadas, las hemos intentado delimitar, algunas de ellas sí que se pueden ver muy bien y ahora vais a entenderlas cuando veáis cuál es la hipótesis del proceso de formación. Pero se ve que hay sucesivas oleadas, es decir, que ese líquido que sale, que emana, pues probablemente de la nariz y de la boca, pues ha salido en sucesivas oleadas, por eso tienen dobles contornos, y por eso los forenses interpretan que eso es típico de un edema de pulmón agudo. Se diferencian entre sí, ¿en qué medida? Pues en la medida que han salido con sucesivas oleadas y por lo tanto en diferentes momentos y en diferentes tiempos. Los estudios experimentales que hemos realizado nosotros, vamos, dices, demuestran que entre las manchas de fondo de la primera oleada y las centrales pudo transcurrir entre alrededor 45-60 minutos y probablemente incluso se puede determinar a una altura parecida a la altura de Madrid y más o menos a unos 20 grados centígrados de temperatura, porque todo eso también se puede analizar. Hay de hecho manchas superpuestas, como veis aquí, y que lo que denotan son esas oleadas en las cuales la densidad mayor le conceden una apariencia distinta, en este caso, como se puede deducir más o menos en la foto en la parte de la derecha que corresponde al sudario. Las manchas oscuras parece que son las que se superponen a las más claras, es decir, que son las más pequeñas en tamaño y las otras probablemente se han difundido más. Esas manchas centrales, la mancha de fondo se produce pues, por una impregnación suave y progresiva, y las manchas centrales, por una impregnación suave y progresiva. Y la mancha central, o sea, las manchas centrales, se producen pues por efecto de los obstáculos que hay y por diferentes presiones, y se constituyen como tres grupos que están encima de esa mancha general, y son los siguientes. Hay unas manchas que llamamos digitiformes, que son estas que veis aquí, y que la interpretación que han dado es, aquí las veis señaladas, pues esa forma que tienen hace pensar que se debió a una presión muy probablemente con los dedos, lo cual explicaría pues, que hay un acúmulo de sangre en lugar de la presión, y muy probablemente por una operación de este estilo, es decir, por una mano que intentase, pues, en este caso, obstruir un poco la fuente de emisión. Y posteriormente la mancha trapezoidal, que es más grande, que está exterior, es una zona más extensa, coincide con la forma de un puño cerrado, que lo que haría sería empujar esa nariz para contener la sangre también, ¿no? Debió ser probablemente de las últimas en que oleadas que salieran de fluido, porque solo aparece en las superficies 1 y 2. En las superficies 3 y 4, en cuanto a la colocación del paño sobre el rostro, ya no se aprecian tan bien. Y correspondería a una maniobra de este estilo, es decir, a un puño colocado de esa manera. No sabemos exactamente la posición, porque luego lo que vamos a hacer, y esto tiene importancia para ver una reconstrucción conjunta. Estas operaciones, si hubiéramos tenido la oportunidad de vernos en el local y hacerlo presencialmente, pues yo tengo un facsímil del sudario que hubiera podido llevar, incluso hubiéramos intentado, para que se comprendiera mejor, solicitar algún voluntario para poder ayudar a entender la complejidad.
Bueno, aquí tenéis un poco la génesis de que lo que está haciendo es confirmar que la cabeza estaba inclinada hacia adelante, que hay un efecto de la gravedad en la formación de las manchas, porque la mancha que en este caso a Ricci le pareció que la mancha principal era la 4, que es la más extensa, pero nosotros pudimos comprobar que la mancha 1 es más intensa y en este caso es más importante la intensidad que la extensión, porque la intensidad lo que denota es que era la que estaba en contacto con el foco de emisión. Y luego hay otra serie de manchas, estas manchas puntiformes que decíamos que antes hemos visto con detalle, que aquí las veis. Tiene una extraordinaria importancia este conjunto de manchas, ya lo anticipo, pero hoy no vamos a hablar de ello, pero esto obviamente corresponde, ahora veréis en la posición en la que se pueden ubicar sobre la cabeza, corresponden a la nuca y esto corresponde al cabello, ¿no? Son unas manchas, como veis, pequeñitas, que lo que originan son como unos depósitos goticulares en forma de gota y que denota que es sangre que todavía probablemente ha salido con posibilidades de coagular, o sea, es una sangre que todavía era, bueno, pues aunque fuese un difunto, pero todavía estaba en los primeros momentos, como si dijéramos. Son redondeadas, tienen un núcleo más oscuro y tienen un halo exterior un poquito más claro, lo cual demuestra que hay un proceso de coagulación, por eso os lo digo. Bueno, lo que nosotros nos correspondía hacer era simplemente, al ver que existía esa coagulación, vamos a intentar saber esa sangre vital que ha salido de esos numerosos, digamos, o varios diversos focos de emisión, así como la sangre post-mortem no coagula, pues vamos a ver si podíamos establecer alguna relación con el tiempo, ¿no? Y lo que se vio en esos estudios experimentales es que son manchas que nosotros, intentando reproducir sobre una tela con diferentes tiempos, más o menos las que se comprobaba que eran más coincidentes en las que se habían aplicado el lienzo alrededor de unos 60 minutos después de la efusión de la sangre vital. Es decir, no era sangre que estaba saliendo de un organismo todavía vivo, sino que era sangre que todavía tenía una serie de propiedades, pero que ya había salido probablemente una hora después de que la persona falleciese. Y esta es más o menos la ubicación de esas manchas en la zona de la nuca. Esto, si vosotros tenéis presente o tenéis una idea de dónde están las manchas de la nuca en la sábana santa de Turín, pues tiene una importancia capital, ¿no? Y aquí esta mancha que nosotros llamamos en alas de mariposa, de la que vais a ver un poco a continuación también la génesis. Como veis, aquí está esta mancha un poquito más destacada, perdón, vaya, que cuando muevo el ratón se me va un poco. Y nosotros hicimos alguna comprobación experimental para ver que básicamente podía coincidir, aquí es una torunda simplemente pues empapada con yeso y lo que se ve es que es una mancha más diluida y se piensa que fue el efecto de eso, de aplicar ese lienzo un poco fruncido, como si dijéramos, sobre una estructura manchada de sangre, pues que podía perfectamente ser el cabello, ¿no? Y aquí veis, pues eso, una torunda de algodón, como genera una marca pues, similar o parecida, ¿no? La mancha de la esquina pues tiene también interés. Hay algunas hipótesis, pero hay que todavía investigar más sobre ellas. Y bueno, hay otras manchas, como os he dicho antes, la mancha, digamos, en acordeón y la mancha difusa, de las que todavía no sabemos. Tienen cosas interesantes y lo que vais a ver es un poco la importancia que tiene lo que hemos dicho en el proceso de reconstrucción forense, porque ya os digo que esto lo que es una pieza criminalística. Es decir, esto no tiene imagen, no es tan fascinante, pero ayer hacía una reflexión con unos amigos en el sentido siguiente: la sábana santa sabemos mucho de lo que le pasó al cadáver, pero cuando ya estaba muerto no se sabe qué pasó con él. Con el sudario de Oviedo no sabemos nada de lo que le había pasado al cadáver antes, pero sí sabemos lo que le pasó después. No solamente por el proceso de muerte, que eso es muy importante, sino además por la reconstrucción que se puede hacer por una serie de hechos que vamos a ir narrando. Como temas que se pueden más o menos decir establecidos, pues a ver,
Primero, la presencia de sangre humana tipo AB y sangre suero, que es lo que está empapando el sudario, en una relación de 1 a 6, ¿no? ¿Qué más os podemos decir? Pues bueno, que es un lienzo sucio, arrugado, parcialmente roto, quemado, por lo menos en esa parte, manchado y muy contaminado, ¿eh? Pero, sin embargo, esto es importante, no muestra signos de manipulación fraudulenta. Esto es una cosa que los forenses pueden establecer. O sea, no es un artefacto, no es una cosa que se ha hecho con intención de simular algo que no es. Está claro que estuvo sobre la cabeza de un adulto de constitución normal, con barba, bigote y pelo largo, agrupado un poco a la espalda, aunque no anudado con una coleta ni nada parecido. Y también está claro que la cabeza que envolvió era un cadáver que tenía un proceso muy agudo, entre otras cosas porque las manchas, no el hecho de que se ponga una tela sobre un rostro, sino las manchas son incompatibles con el proceso de respiración. Y pues eso, padeció un edema agudo de pulmón desarrollado, grande. ¿Qué más podemos decir? Pues que el sujeto tuvo la boca casi cerrada y la nariz aplastada, desviada un poco, la punta de la nariz hacia la derecha, con ambos focos, como ambos focos de las manchas que contaminan el lienzo, ¿no? También podemos decir que la zona suboccipital, es debajo de la parte más protuberante del cráneo por detrás, pues presenta una serie de heridas punzantes que se han generado en vida y que han sangrado alrededor de 1 hora después de la muerte. También podemos decir que toda la cabeza, el cuello, hombros y la espalda seguramente estaban ensangrentados antes de que se cubriera la cabeza, muy probablemente con sangre vital. Hay una gran cantidad de microcostras, sobre todo en la cara 1, que es la primera cara de contacto, y lo que podemos decir seguro es que este hombre fue maltratado antes de morir, pues con instrumentos punzantes, porque sangró, me refiero a las lesiones que se pueden ver sobre todo en la zona de la nuca, y abundantes heridas en el cuero cabelludo también, por la abundancia de restos sanguíneos que hay. Pasamos a esta foto para explicar una cosa. La sangre, en principio, como hemos dicho, de un cadáver puede salir pues, por dos lugares, por orificios naturales o por orificios artificiales. Si aquí hemos visto que no hay ninguna herida abierta, son los orificios naturales, por lo tanto, la nariz y la boca. Y si es líquido pulmonar, solo puede salir por la nariz y por la boca. Entonces, en esos focos es donde hay una serie de manchas superpuestas. ¿De qué manera? Pues produciéndose sucesivas oleadas. Es decir, una que constituiría la mancha esta más difusa de fondo, que es esta grande que veis aquí, y después una serie de manchas centrales que hemos interpretado algunas de ellas en cómo se podían haber producido. Y la hipótesis del equipo de investigación es ni más ni menos que esta, que con una simulación experimental, es decir, con una cabeza, que además era una cabeza que permitía hacer este pequeño experimento, pero comprobamos que no es posible que todas esas zonas de una cabeza, es decir, la barba, la nariz, el pómulo y la frente, hayan sido impregnadas en una única postura. Para lograrlo, la sangre debería manar suavemente por la nariz en 2 tiempos, con 2 posiciones distintas, que son las que vamos a ver. Y esto es lo que yo os decía que es importante para considerar no solamente cómo se formó una mancha, sino cómo se han, digamos, gestionado en su conjunto en el proceso. Una primera posición en la cual pues el cuerpo está en vertical, con la cabeza inclinada hacia la derecha 70 grados, perdón, hacia delante 70 grados y 20 grados a la derecha, y eso lo que puede hacer es impregnar progresivamente, pues simplemente por efecto de la gravedad, la parte que corresponde a la barba y el bigote, es decir, generando esta mancha que forma parte de la mancha difusa. Como decíamos, cuerpo vertical, cabeza 70 grados hacia adelante y 20 hacia la derecha, y impregnándose la parte del bigote y la barba. Visto de otra manera, pues imaginemos la cabeza de un crucificado con el sudario puesto sobre su cabeza. Esta parte que se engloba aquí dentro de esta elipse es la que se generaría aquí con el cuerpo en posición vertical, con esta doble inclinación a la derecha y también vertical.
Bueno, en esa posición, el cadáver vertical, pues al menos más o menos se puede suponer que alrededor de 1 hora, y muy probablemente con el brazo derecho en posición levantada, porque eso es lo único que justifica que la cabeza se desvíe hacia la derecha. Si los dos brazos estuvieran en la posición elevada, digamos, con respecto a la cabeza estaría situada simplemente en la dirección de la gravedad. Entonces es muy probable que encontrase un obstáculo en esa posición natural, y el obstáculo pues nos parece que lo más natural, teniendo en cuenta el proceso que creemos que implica directamente a la crucifixión, pues es que estuviera apoyado la cabeza de alguna manera, o por lo menos bastante próxima a la derecha. Yo aquí hay una reflexión que me hizo mucha gracia. En una ocasión me puse a ver las representaciones de los crucificados. Entonces, quitándolas del siglo XX y final del XIX, que ya son mucho más creativas y ya es una cosa que no tiene demasiado sentido, cuando se ve un Cristo cadáver, he visto que hay poquísimos casos en los que la cabeza no esté inclinada hacia la derecha. Decirme que es una cosa que se me ha ocurrido a mí, o decirme que es una cosa que la tradición nos ha ido dejando, no lo sé, pero a mí me llamó poderosamente la atención este hecho. Bueno, la segunda posición, pues ni más ni menos que esta, es decir, el cuerpo en posición horizontal y boca abajo, tirado sobre el suelo, con la cabeza 20 grados a la derecha como tenía y 115 grados hacia adelante, en la cual la frente pueda estar en una posición más baja que la nariz. ¿Por qué? Porque esto podría permitir que el fluido que salga por la nariz resbale por la frente para llegar prácticamente hasta el pelo. Y, como os digo, esa empaparía lo que es parte de la frente y la zona central y el lateral derecho. O dicho de otra manera, el crucificado con la cabeza en la cual la frente está más baja que la nariz, por eso se habla de una inclinación por debajo del plano horizontal de 115 grados. Y con esta tendencia, por un lado, que es lo que llegaría a permitir que se marque esta parte superior, y con el efecto de la gravedad. En otras palabras, imaginaros que la cabeza, en su momento el sudario, pues con el pliegue central se intenta colocar sobre el rostro. Esta sería el reverso izquierdo, es decir, la primera superficie en contacto con el lienzo, y precisamente al darse la vuelta a la cabeza se encuentra un obstáculo al llegar más o menos a la oreja derecha, y entonces lo que hace es se vuelve por donde ha venido, y aquí se hilvana, se cose al pelo, al cabello, y es lo que deja esas manchas tan características de la parte de la nuca. Simplemente, pues esto es lo que parece deducirse, ¿no? Desde ahí después, pues ya digo, no sabemos, suponemos que es por la presencia de un obstáculo. Desde luego, si no, no tiene mucho sentido. En fin, sería, como antes habíamos visto, más o menos esto, pero por eso no se pudo poner en su totalidad en contacto, por la presencia del brazo derecho como consecuencia de la muerte por crucifixión. Esto podría empapar esta parte, que ya la habíamos visto, y bueno, y seguimos más o menos adelante. Aquí veis una zona de la nuca donde se vuelve a decir los 3 grupos puntiformes, que son estos de aquí, básicamente, y estos de aquí, que tienen otra serie de lesiones, los veis aquí, están marcados. Esto es un facsímil. Después está la mancha en alas de mariposa, que es la que suponemos del cabello, y después hay otra, que es la mancha de la esquina que habíamos visto antes, que, bueno, seguramente estaba reposando sobre el hombro, y no sabemos hasta dónde pudiese llegar, pero vamos, también una zona que estaba abundantemente ensangrentada. Visto de frente, esta parte que no se podía cubrir, pues más o menos tendría este aspecto. Aquí lo que os estoy mostrando en la fotografía es que esa réplica del sudario, con las manchas dibujadas, más o menos lo que nos hace, bueno, más o menos no, exactamente, pero permite un estudio más o menos detallado sobre cómo pudo ser este proceso
y desde luego las manchas encajan. En relación con este fenómeno, es decir, un cuerpo suspendido con los brazos abiertos en cruz, la cabeza no quedaría inclinada a la derecha, por eso es por lo que hablamos de simplemente suspendido del brazo derecho y la cabeza se separaría hacia la izquierda y suspendido de ambos brazos caería en dirección simplemente gravitatoria. Aquí veis algunas cosas también que son interesantes, ¿no? Pues en el caso de un crucificado con un punto de apoyo en los pies, entre otras cosas es necesario que hubiese habido un punto de apoyo porque la fisiopatología de la crucifixión muestra que si esto no se hace, la supervivencia en la cruz es muy, muy corta. Estamos hablando de 15-20 minutos. Y no se produciría además toda esa cantidad de fluidos, toda esa cantidad de líquido edematoso del pulmón, que eso necesita un tiempo para establecerse. Por todo ello, el sudario lo que muestra es una muerte muy compatible con un crucificado, previamente muy maltratado, tanto en la cabeza como en los hombros como en la espalda. Aquí veis el modelo que utilizamos en su día, la simulación experimental, que sí mostraba esa necesidad de 2 posiciones que hemos visto. Esta sería la formación que suponemos tras 1 hora de suspensión en la cruz, se moviliza el cadáver, mientras una mano izquierda intenta probablemente contener la salida del líquido hemático por nariz y boca y presiona, formando esas manchas centrales. Calculan que además pudiera ser una presión que se sostuviera durante unos 5 minutos. Posteriormente, con la cabeza cubierta, se realizó ese último movimiento del cadáver apoyando el rostro boca abajo sobre un puño izquierdo, lo que produjo una mancha triangular, que es esa que estamos más o menos viendo ahí a la derecha, con unas huellas digitiformes, que son aquellas que habíamos visto, que son las que generarían estos 2 dedos, el pulgar y el índice, básicamente en la presión, y la curva además inscrita por la mejilla. Perdón, no sé si me he saltado. No, perdonad. ¿Vale? La curva está marcada por digamos, la sangre no se extiende más porque la mejilla aquí, seguramente con una inflamación, lo permite. Y también durante un determinado tiempo que se ha establecido. Desaparecido el obstáculo, el lienzo se desdobla y lo que se hace es proceder a envolver la cabeza completamente, ya hasta el final. Y ahí es donde se sujeta. No se sabe exactamente si los primeros agujeros son los segundos correspondientes al hilván de los alfileres, pero se queda con una especie de forma de una capucha cónica y que después queda en forma pues un poco como de cucurucho. Y ahí veis que se ha producido un nudo del que también luego hablaremos, de manera que básicamente las sucesivas cosas que hemos visto pues las veis aquí representadas en las distintas posiciones en su conjunto, ¿no? La primera, que no puede rodear la cabeza completamente, la segunda, que sí la rodea, y la tercera, cuando se retira. La parte superior derecha del reverso muestra unas arrugas diagonales, que además lo que se ve es que tienen un punto de encuentro que está fuera de este tejido, lo cual denota que seguramente esas arrugas se produjeron cuando la tela era mayor. No se sabe exactamente cuándo fue mayor, pero, perdón, que es que muevo el ratón y complico las cosas, ¿vale? Pero bueno, pensamos que eso es efecto de haberse podido producir un nudo, ¿no? Esto es un tema muy curioso que además da mucho juego desde el punto de vista histórico, interpretativo, artístico y demás. O sea, no hoy nos da tiempo de hablar de esto, pero también es interesante. Quizás se calcula que pudiera ser hasta unos 20 centímetros más ancho y más largo. Esto es una comprobación experimental de las arrugas que quedan en una tela de lino sobre este facsímil, en el cual lo que hicimos fue pues, hacer ese nudo para resolverlo después, que quedarían de esa forma parecida. De manera que, no es eso, ¿no? Pero vamos, el sudario se retira y se deja, como dice la literalidad en los evangelios, dice, enrollado sobre sí mismo en su propio lugar, o en un lugar aparte, ¿no? Perdonad. Y entonces se espolvorea de mirra y aloe pues porque conservaba la sangre. Y bueno, pues aquí lo que podéis ver es unas partículas
de sílice adheridas, que vimos antes una fotografía anterior, y eso indica que los hematíes que veis ahí, que están adheridos a esas pequeñas partículas inorgánicas que son de estórax, se unieron cuando la sangre estaba todavía fresca, y que ambos son contemporáneos. Y en definitiva esto lo que nos conduce a nosotros, por lo menos en el Centro Español de Sindonología, es a intentar completar lo más posible que conozcamos en relación con los diferentes restos que tenemos. O sea, ¿y qué restos tenemos? Pues tenemos, en este caso, el sudario de Oviedo, veis ahí la catedral, también veis ahí la catedral de San Juan de Turín, donde están preparándose para una ostensión de la síndone, y estaban en ese momento. Y a la izquierda, pues el Santo Sepulcro, donde también seguramente hay cosas de la interpretación esta que hemos hecho de lo que le pudo suceder al cadáver y de la tempística que transcurre entre unas cosas y otras. Para que os hagáis una idea, hay un equipo de forenses que de las huellas que hay sobre la síndone, que yo creo que en alguna ocasión os he podido hablar de ello, se calcula que se pueden implicar hasta 5 personas en el traslado del cadáver. Probablemente desde el lugar de crucifixión o del lugar de deposición de la cruz hasta el sepulcro, ¿no? Pero en definitiva deciros que para nosotros este es el interés que tiene. O sea, el interés que tiene es que cuanto más investigamos y estudiamos, más nos acercamos al personaje histórico protagonista de todos estos hechos y sucesos. Y a mí me parece que por hoy ya tenemos bastante. Yo no quiero ser pesado. Ahora yo creo que puedo dejar de compartir, ya no sé muy bien. Creo que sí. Y bueno, podéis ir abriendo micrófonos y podéis ir... a ver, perdón. A ver si lo consigo sin estropear mucho esto. No, no lo voy a conseguir. Tengo que compartir otra vez pantalla. Ya no sé lo que tengo que hacer. Bueno, podéis hablar si queréis, preguntar cosas.